Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura con el profeta Oseas es una lectura que tiene como varias interpretaciones a la vez, en el sentido de que por una parte es Dios que incita al pueblo a la conversión, es Dios que dice al pueblo que ha pecado y ha pecado gravemente. ¿Dónde está el pecado grave? Se ha apartado de Dios. Prefiere fiarse de las potencias extranjeras, de Siria o de Egipto. Prefiere ir a los ídolos, pero a Dios lo deja, al Dios de verdad, lo quiere dejar fuera. Primero, el Señor, por medio del profeta, quiere hacer ver al pueblo el pecado del pueblo, cuál es. Y después, esta incitación a volver al Señor, decirle: tú quitas toda falta, aceptas el pacto. Asiria no nos salvará. Y es todo un texto que va dando pruebas del amor de Dios, que quiere la conversión a su pueblo, que lo perdonará, basta que se arrepienta, se convierta y vuelva al Señor en medio de todas las dificultades. Y aquí se juega mucho, porque en estos textos, este y otros, se están jugando el futuro de todo el pueblo de Israel. Y acabarán mal, porque ese abandonar a Dios llevará al final primero a perder el reino del norte, el reino de Israel, y después el reino de Judá, que quedará en manos de los babilonios. Y toda la teología de la historia lo explica claro: es por haber abandonado a Dios, por haber ido a la suya, por haberse centrado en los ídolos, por no creer de verdad en la fuerza de Dios. Y eso podría pasarnos también a nosotros. Y de hecho el Evangelio va por allí. Aunque por una parte parezca que sea una disquisición simplemente académica, cuando este escriba se va a Jesús y le pregunta: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Claro, nosotros lo tenemos fácil, tenemos los 10 mandamientos, pero fijaros que los 10 mandamientos nuestros, como siempre digo, no son los mandamientos del Antiguo Testamento, sino son los mandamientos del Antiguo Testamento pasados por el sedazo de Jesús, del Nuevo Testamento. Y allí el problema es que habían esos casi 700 mandamientos y a los escribas les gustaba jugar a eso. Vaya, bajamos cuáles son los más importantes. Así vemos si este hombre, este que dice ser un rabino, este que es este Jesús, entiende o no de teología, de las cosas de Dios. Y entonces le pregunta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento, el primero de todos, lo más importante? Y aquí Jesús, que cita el Antiguo Testamento, hace 2 citas del Antiguo Testamento, pero lo que hace es no decir uno, sino decir 2, y como si fuesen uno solo.
El primero es escucha a Israel, el famoso Shema Israel, que ya estaba en el Antiguo Testamento. Escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Pero Jesús añade. ¿Y por qué añade? ¿No habría suficiente con este como primero? Pues no, porque el mundo judío era muy especial, bueno, como el nuestro también. Una cosa era la teoría con Dios y otra era separar este amor a Dios de la vida. Un amor puramente, bueno, digamos así, sensiblero, pero sin contenido de fondo, cuando realmente no se hace carne. El amor a Dios se ha de hacer carne con el amor al prójimo, sino aquello desaparece. Y por eso amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y los pone juntos. Y hace muy bien poniéndolos juntos, porque era el gran problema de los judíos. Separar radicalmente el amor a Dios del amor al prójimo. Por eso se entiende aquel otro punto cuando va el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús, que conoce muy bien cómo funciona la mentalidad judía, no le dice amarás a Dios. Si hace esa pregunta es que eso lo tiene clarísimo. Lo que no tendrá claro es, o lo que puede no tener claro, es el amor al prójimo. Y así dice, sigue los mandamientos, ¿cuáles? Y ama todo, y dice todos los mandamientos de cara al amor al prójimo. Porque ahí es donde fallaban los judíos y donde nosotros podemos fallar más. Es fácil decir que amamos a Dios al que no vemos, pero lo que interesa es que amemos a aquellos que vemos, a aquellos que nos fastidian, a aquellos que están al lado. Allí se muestra el amor a Dios. Si no hay amor al prójimo, no hay amor a Dios. Es solo una forma de decir, pero vacía. Y por eso en Jesús insiste una y otra vez, amar a Dios sí, pero amar al prójimo. Y por eso todo el sermón de la montaña, que si habéis oído que se dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso porque Dios trata bien a justos e injustos. Y en el fondo porque lo que quiere es que reconozcamos la humanidad de todos, también de nuestros enemigos, y el amor que Dios tiene hacia ellos, y lo que quiere es la conversión para la vida eterna.